La educación es su vida. Lucha cada día desde los despachos poniendo esfuerzo, tesón y voluntad. 3 máximas que rigen su vida. Nadie le ha regalado nada y aunque nació tras un mostrador, este profesor de inglés ve difícil su vuelta a la vida docente pura y dura. Tomamos el primer café hoy con Pablo Ortega. Yo sé, Pablo, que tú el Solet lo conocías. Aquí has venido a comer. Muchas veces. Muchísimas veces. O sea que hemos quedado aquí con intencionalidad, ¿no? Como pues yo no sé si con intencionalidad, pero yo vengo casi a mi casa porque les conozco personalmente y luego, pues oye, aquí estamos siempre muy a gusto. Además se come de maravilla, yo recomiendo ya que lo puedes decir. Prueben los arroces, que luego el problema viene a la hora de elegir, ¿verdad? Uno cuando tiene que elegir la carta... Todo está bueno, yo te lo puedo decir que he venido en muchas ocasiones y aquí... En las noches de verano se pasan unos ratos extraordinarios. Además es un sitio como con una terraza fantástica, sí, un salón estupendo. Es un sitio bueno para entablar una buena charla detrás de una buena comida, ¿no? Que es donde empiezan también a veces las buenas conversaciones. Porque tú además, Pablo, eres un gran conversador, a ti te gusta mucho hablar. Bueno, no sé si soy un gran conversador, soy una persona que escucha más que habla, ¿eh? Bueno, eso hacen los maestros, porque para evaluar hay que escuchar, ¿no? Pues sí, tienes que estar pendiente de tu interlocutor y tener cierta afinidad, es decir, dejarle espacio a la otra persona para que comunique, porque si tú lo dices todo, ¿qué aprendes del que está contigo? No aprendes nada. Fíjate que estamos en la era de la comunicación, tú lo sabrás más que nunca, y quizás sea la época en la que menos nos comunicamos, ¿no? Estamos más en contacto, pero menos comunicación tenemos real, ¿no? Yo creo que al día a lo mejor hablamos con más gente por WhatsApp que en persona. Pues sobre eso se ha dicho mucho y se han dicho cosas muy, muy profundas y algunos dicen que estamos en la segunda oralidad, que hemos dejado ya el mundo de la escritura para pasar a un discurso totalmente desestructurado, el discurso del WhatsApp y el discurso del mensaje, y luego, pues sí, se produce esa paradoja, que se genera más ruido que nunca, pero el contacto interpersonal a veces es más difícil, ¿no? Con todos esos problemas que a veces aparecen en la televisión, de la violencia y demás. Desde luego es una época apasionante, ¿no? Apasionante, además en el ámbito en el que tú te mueves, que es la educación, es un ámbito en el que también habéis tenido que vivir, o estáis viviendo, de hecho, una catarsis, ¿no? Porque tú eres joven, pero tú cuando llegaste a tu primer instituto había tiza en las clases y se escribía, y lo más moderno eran los profesores aquellos que traían la tiza dentro de una especie de cachivache para no mancharse los dedos, y ahora casi los chavales van con tablets al cole, ¿no? O sea, se ha producido un cambio brutal en el mundo de la educación. Bueno, la tiza sigue estando, ¿eh? Sí, pero menos. Y en relación con el cambio, pues es un cambio que está llegando, porque verdaderamente la educación tiene unas dinámicas históricas muy poderosas que continúan en marcha, ¿no? La clase magistral, que es la que tú has conocido en tu formación, la que yo he conocido en mi formación, viene de la Edad Media y sigue perviviendo en las aulas la clase magistral. Todavía hay muchísimos profesores que quieren estar haciendo un discurso hilado durante 50 minutos y que sus alumnos les escuchen sin rechistar. Eso es insostenible hoy en día, porque los alumnos tienen un umbral de atención muy bajo. Y por tanto nosotros estamos buscando respuestas a esa nueva realidad, estamos buscando cómo conectar con la configuración cerebral de muchachos y muchachas que desde la infancia están con aparatos electrónicos. Bien, pues el mundo de las tabletas es un mundo que estamos explorando y veremos dónde nos lleva. Tiene sus ventajas y, como no, sus inconvenientes. ¿A ti qué te gustaba más? Dar tus clases, aunque tú has dado clases durante una etapa relativamente corta en tu vida, pero en los años en los que has dado clases, ¿tú qué hubieras preferido? ¿Dar con la capacidad de materiales que se tiene hoy en día o con el respeto y la atención que se tenía antes? Porque ahora quizá ese respeto y atención no reinan mucho en las aulas de nuestros colegios ahora. Bueno, vamos a ver, es verdad que mi dedicación a la docencia full time, de tiempo completo, fue reducida. Luego yo he seguido siendo docente, pero de una forma más testimonial, porque pasé a ejercer la función directiva y posteriormente
porque dejé la enseñanza y las únicas clases que doy son unas cuantas clases que doy en la universidad. Pero respondiendo a lo que tú me preguntas, yo creo que para conectar con el alumno tú tienes que tener una gama amplia de recursos y verdaderamente querer monopolizar la atención de los alumnos durante toda la clase, eso es inviable, eso es inviable. Por tanto, yo cuando planeaba mis clases concebía la clase como una secuencia de segmentos distintos, unos en los que yo tenía más control, eso es lo que nosotros llamamos centrado en el profesor, y luego la mayor parte de la clase centrada en el alumno. La enseñanza de hoy en día nosotros la tratamos de enfocar en el alumno para que él tenga más protagonismo y sea el propio constructor de su aprendizaje. Así lo tenemos concebido. Tú además eres profesor de inglés. Sí. Fíjate que lo tuyo era una asignatura hace 10 años y ahora, hijo, tenemos una obligación con el inglés. Sí, Estamos todos sí. acobardados con el tema del inglés, te piden el inglés para todo. Hemos sido muy perezosos en España, a la par que éramos todos de nivel medio de inglés, ¿no? Ha sido nuestra asignatura de verdad pendiente. Bueno, yo siempre he dicho que cosa muy distinta habría sido si en lugar de que se tratara del inglés se tratara del italiano. Los españoles habríamos sido, claro, por ser una lengua más próxima a la nuestra, pero es que el inglés es una lengua germánica, luego dulcificada por el francés, que tuvo una influencia muy grande en la lengua inglesa. Pero es que es una lengua totalmente distinta al español, distinta por muchísimas cosas, pero la que mayor perplejidad produce a un estudiante español es la diferencia entre la grafía y la pronunciación. Eso se llaman lenguas no fonológicas. El español es una lengua fonológica porque hay una correspondencia entre lo que se escribe y lo que se dice. Y sin embargo, el inglés es no fonológico porque tú escribes una cosa y pronuncias otra. Entonces, claro, tienes que hacer un doble esfuerzo. Tienes que memorizar la ortografía y memorizar la pronunciación. Y luego ajustar 200 verbos que tenemos en español a solo 3 tiempos verbales que tienen los ingleses, que eso es muy complicado, ¿no? Nosotros siempre, los españoles en ese sentido somos muy picarescos, ¿no? Lo que intentamos siempre es traducir del español al inglés, ¿no? No entender la lengua, sino voy a traducir la frase de español a inglés a ver qué tal se me da, ¿no? Esa es quizá nuestra idea, ¿no? Bueno, esa es una estrategia de todos los estudiantes de una segunda lengua, no solo de los españoles, de todos los que aprenden una segunda lengua. Nosotros hemos aprendido, con las investigaciones de los psicolingüistas y de los especialistas, hemos aprendido que nuestro cerebro siempre tiene una base, que es la lengua materna. Y a partir de esa lengua materna se van construyendo distintos estratos, con una segunda lengua, una tercera lengua, y así sucesivamente. Entonces, cuando tú quieres acceder a la segunda lengua, generalmente, salvo que tengas un dominio de nivel nativo, pasas antes por la primera lengua, y ahí se produce ese fenómeno de la traducción. Pero es que las lenguas no son equivalentes, las lenguas no son equivalentes, las lenguas no son espejos, son mundos distintos. Por tanto, los caminos del español no son los caminos del inglés. Tú, conociendo los caminos del español, llegarás a ciertos lugares que para alcanzarlos necesitas otros caminos en el inglés. Fíjate, pero siendo España un país eminentemente turístico, el turismo no nos viene de hace 5 años ni 10 años, sino ya llevamos una temporadita en la que nos visitan ingleses, franceses, alemanes. ¿No hemos hecho los españoles un esfuerzo real por ponernos y posicionarnos y ser competitivos en el inglés, que a fin de cuentas hoy en día es la lengua comercial por antonomasia, ¿no? En este caso, para nosotros nos vendría de maravilla por ejemplo, esta zona, ¿no? Que cada vez hay más ingleses viviendo con nosotros. Sí, pero fíjate, es que es un problema complejo por lo siguiente. Si tú vas a las Baleares o vas a Benidorm o vas a Málaga, resulta que todos los camareros tienen un repertorio básico del inglés y son capaces de entender muchas cosas que les dicen los turistas y de responder instrucciones básicas. Bien, la exposición a la inmersión de personas que hablan
otro idioma y que tú no has estudiado en una escuela, pues produce una pequeña aberración que se llama fosilización. Tú dominas 4 cosas y con eso ya funciona. Me manejo. Pero ese conocimiento reducido se fosiliza, se calcifica y entonces tú no puedes progresar. Pero ¿no te parece que somos un poco vagos? Porque mira, te pongo un ejemplo. Yo una vez, no, y es verdad, yo una vez tuve que entrevistar, y esto es una de las entrevistas más sorprendentes de mi vida, a un masái que vivía en un Masai Mara. Hicieron un proyecto con una empresa de calzado en Elche. Aquel chico hablaba un inglés y no había ido al colegio, no le habían dado clases, nada, eran los turistas, pasaban por su Masai Mara y para poder vender sus artículos no tuvo más remedio que aprender inglés. Es decir, aquí somos vagos en general a la hora de aprender una lengua. Siempre hemos creído que con el español se llega a todas partes, ¿no? Y no hacemos quizá este esfuerzo real que genera la necesidad, ¿no? Por ejemplo. Pues sí. Pues por eso se dice que la necesidad es la madre de... Total, sí, sí. Bueno, mira, una de las experiencias más poderosas que he tenido yo los años recientes fue que un día iba de paso a otro sitio, paré en el aeropuerto de Ámsterdam y estuve allí un ratito y estuve en un taxi con un chico que venía de Surinam. Bien, pues esa persona hablaba 9 idiomas, con una naturalidad extraordinaria. Y entonces, pues estuvimos hablando un poco del proceso de aprendizaje. Lo había hecho todo por inmersión. O sea, yéndose al sitio. Efectivamente. Y son personas que van de un sitio a otro, van viviendo en muchos sitios y entonces la inmersión les obliga a desarrollar una capacidad funcional en el uso del idioma. Tal vez ese sea el problema básico de la enseñanza de segundas lenguas en España, que son generalmente muy teóricos. Y nosotros estamos cansados de decir que la enseñanza del inglés ha de ser a través del uso de la lengua. ¿Cuántos profesores de inglés tenemos nosotros en España que dan la clase de inglés enteramente en español? Sí, claro. Pues, y que saben inglés, como tú has dicho, ya fosilizado, porque lo aprendieron en su día y se han quedado con lo que necesitan para su nivel, ¿no? Que eso también ocurre. Y fíjate lo que voy a añadir, muchos de ellos tienen un inglés excelente. Seguramente, porque pero no lo utilizan. Yo les conozco. No es que no lo utilicen, es que es una realidad muy hostil. La realidad del aula en los institutos, por ejemplo, es una realidad muy hostil, porque si tú tienes, ¿qué te voy a decir yo? 33 chiquillos en una clase, de los cuales 22 son incapaces de decir buenos días en inglés. Y cuando tú te pones a hacer una exposición continuada en inglés, pues están desconectados. ¿Cuál es el primer instinto profesional del maestro? Pues revertir a la lengua materna para recuperar a esos alumnos, ¿no? Entonces eso es un bucle, ¿no? Al final se termina. Sí. Fíjate que cuando yo leía tu currículum, te voy a contar una anécdota propia de mi vida. Yo recuerdo una vez, yo viví una inspección, porque tú eres inspector de educación, y yo recuerdo un señor alto con un bigote y una mala leche que apareció allí en la clase aquella y nos preguntaba cuál era el río que pasaba por Zaragoza y esas cosas. Eso también, vamos, cuando se te ve a ti, las inspecciones hoy en día no tienen nada que ver con lo que nosotros tuvimos que vivir, con aquel señor de bigote que preguntaba dónde estaba el Ebro. Ha cambiado todo, es decir, nuestro sistema educativo ha evolucionado extraordinariamente en los últimos 25 años, extraordinariamente. Hemos dado unos saltos continuados hacia un sistema moderno y ágil. ¿Está el sistema en su punto óptimo? No, yo eso no lo voy a decir. Estamos en un momento evolutivo, pero desde luego cuando uno piensa la enseñanza que recibió en su infancia y la compara a la enseñanza que se está haciendo ahora, pues la nuestra es una enseñanza mucho más contextualizada. Y yendo a lo que tú dices, claro, si tú recuerdas al maestro típico que tú y yo tuvimos en nuestras aulas, era una persona fundamentalmente autoritaria. Sí. Pero hasta en la época académica superior, es decir, claro, porque era el modelo docente. El modelo docente era alguien que tenía todo el control. Es lo que yo antes he llamado controlado por el profesor, la enseñanza controlada por el profesor, dominada por el profesor. Luego nosotros estamos haciendo modelos más interactivos, donde se le da más protagonismo al alumno. Y obviamente eso ha tenido una repercusión en la inspección. La inspección es ahora más dialogante, más contextualizada, como he dicho hace un momento. Caéis mejor, ¿no? Ahora el inspector de ahora cae mejor que el de entonces, porque el de entonces no caía bien, no caíais bien. Yo me imagino que cada uno contará la experiencia a partir de sus propias vivencias.
Como he dicho yo al principio de la entrevista, mi preocupación fundamental como ser humano, no como profesor ni como inspector, es dejarle espacio a mi interlocutor, que mi interlocutor pueda comunicarse conmigo. Hay distintos estilos comunicativos y distintos estilos inspectores. Yo creo, como soy el jefe de la inspección, yo creo que hoy en día la mayoría de los inspectores hacen un gran esfuerzo por ser cercanos. ¿Habrá alguno que no lo sea? Pues tal vez lo haya. Sí, pero tú sabes que la connotación de la palabra inspector, el inspector de Hacienda, el inspector de Educación, el inspector es, ¿sabes? Como que se nos aprietan las carnes un poco, ¿no? Cuando viene el inspector al centro y nos pide cuentas. Pues efectivamente, es así. Es porque el Estado necesita mecanismos de supervisión para que los servicios públicos mejoren. Y un mecanismo de supervisión es la inspección. La inspección de Hacienda mira las cuestiones fiscales, la inspección de los servicios mira el funcionamiento de los servicios públicos y la inspección de educación pues se ocupa de supervisar los programas de enseñanza que nosotros impartimos en los centros, tanto públicos como concertados. Por tanto, el papel básico de la inspección es un papel fiscalizador, que es a lo que tú te refieres, un papel fiscalizador. Sí, no es un papel agradable dentro de lo que cabe, ¿no? Aunque tú intentes ser dialogante y seas una persona próxima, al final, ¿no? Te toca un... Es decir, por resumir lo que tú estás contando, al final, en última instancia, si alguien ha de decir que no, es el inspector. Claro. Si alguien ha de decir que no, es el inspector. Es su papel. Claro. Sí, pero eso no quita que dé susto, como se suele decir, a que dé un poquito de miedo. Oye, cuando yo iba al colegio teníamos la EGB, luego pasamos a la LOCSE, luego la LONCE, luego cada vez vamos teniendo menos letras y una nueva ley. ¿No crees que debería de haber un consenso entre todos los grupos políticos para que no haya este desbarajuste en el mundo de la educación? Es decir, que fuera un concepto en la vida, como lo es, tan vital, que no se pudieran realizar tantas variaciones dependiendo de quién se siente en la silla del poder. Pues hombre, yo creo que en eso estamos de acuerdo prácticamente todos los españoles, prácticamente todos. Tal vez con la excepción de los 350 diputados que nos representan, que se empeñan en hacerse la guerra ideológica. Cuando fíjate, y esto la gente no lo suele saber, nosotros cada vez tenemos menos autonomía para diseñar el modelo educativo, porque nosotros estamos ahora tratando de integrarnos en un modelo paneuropeo. Y entonces los grandes parámetros del modelo educativo nos vienen dados por Europa. Y lo que estamos discutiendo son cuestiones, yo no voy a decir estéticas, pero cuestiones no centrales, porque las cuestiones centrales vienen dictadas por nuestra pertenencia a la Comunidad Europea. Y por tanto, todos estos grandes parámetros de las leyes educativas que tú habrás oído mencionar, la equidad, la igualdad, la integración, la diversidad, todos esos grandes parámetros no los establece el gobierno español, vienen dictados por la Comunidad Europea. Sí, pero luego sois vosotros los que tenéis que estar ahí al pie del cañón. Es decir, un señor en un despacho cambia una ley, pero luego sois los que aplicáis esa ley y los que están en el aula y los que se enfrentan a... O sea, ¿hay realmente un desconocimiento de lo que es la educación a un nivel superior? Es decir, muchos consejeros, muchos secretarios de Estado, pero poca practicidad, poco conocimiento de la realidad que hay en un colegio, ¿no? Como la puedes ver tú. Yo no me atrevo a afirmarlo con rotundidad porque no les conozco personalmente. Habrá de todo. Habrá grandes expertos y habrá gente que tendrá una visión, podríamos decir, externa del hecho. Burocrática, quizá, ¿no? Sí, porque vienen a lo mejor de otros ámbitos, ¿no? Y son gente muy inteligente, pero no han estado, como dices tú, en el día a día de la educación. Entonces, claro, tratando de simplificar el gran problema de las leyes orgánicas, ha habido un debate en los últimos años sobre si los alumnos progresan juntos hasta el final del modelo o si los alumnos se diversifican a lo largo del progreso. Por tanto, lo que hacía la LOCSE, que fue una gran conquista social, y hoy en día estamos todos de acuerdo en que la LOCSE fue una gran conquista social, garantizó la universalización de la enseñanza, introdujo la diversidad, bueno, fue una gran conquista social. Bueno,
lo que hacía la LOCSE es que llevaba a todos los alumnos juntos hasta los 16 años. La gran diferencia de la LOMCE, lo que ha establecido la LOMCE, que es muy criticado por los partidos de izquierda, es que diversifica a los alumnos a partir de los 14 años. Sí, que es más pequeños, ¿no? Todavía. Efectivamente, hace itinerarios. ¿Eso es malo? Pues es que no lo sabemos hasta que lo apliquemos, porque hay otros países donde la educación funciona, no voy a decir mejor, pero no peor que en nuestro caso, por ejemplo Alemania, donde la diversificación es temprana, y otros donde no se produce la diversificación. Claro, pero tú no puedes ver si algo no funciona o funciona si no das tiempo. Pero si en el primer año de legislatura hacemos un cambio de la ley, claro, lo aplicamos 3, pero luego el que hace 4 lo volvemos a cambiar, y luego lo volvemos... ¿No das tiempo real a que se produzca un proceso, claro, y un modelo que sea aplicable y se puedan ver sus defectos y sus virtudes? Pues sí, ¿no? Mira, el ejemplo más palmario de lo que tú estás diciendo es que el gobierno de Aznar aprobó una ley orgánica de educación que fue derogada antes de ponerse en práctica por el gobierno de Zapatero, que desarrolló otra nueva ley orgánica, la LOE, que ha sido derogada por este gobierno para poner la LOMCE, ¿no? Por tanto, es una esgrima que los profesionales de la educación pues vemos con inquietud, claro, porque la comunidad educativa, que es una comunidad inmensa, solo decirte que en Alicante tenemos 20.000 profesores, solo en la provincia de Alicante, pues imagínate toda España. Esas personas no se les consulta para todo este debate. Y por tanto, mira, ahora, como tú lees los periódicos igual que yo, pues ya has oído que Ciudadanos está diciendo lo que queremos nosotros para el futuro es una ley acordada por todos los partidos. No sé si llegará, pero si llegara, desde luego sería, para los que nos dedicamos a esto, una tranquilidad. Claro. Porque la gente dice, han cambiado la ley orgánica, pero cambiar la ley orgánica significa cambiar todas las normas que cuelgan de la ley orgánica, que van reales decretos, sí, sí. Órdenes, resoluciones. O sea, que hasta que quieres aplicar la nueva ley ya han pasado 2 años, prácticamente. Como mínimo, o sea, cuando no 4. El mundo de la educación claro. Es tan complejo. Si no hubiera sido tu maestro, ¿qué habría sido? Pues yo me imagino, que yo habría estado con mi padre. ¿Tu padre a qué se dedica? Mi padre tenía un comercio, mi padre ya falleció. Y me imagino que habría estado con él porque él siempre me decía, quédate conmigo y continúas tú con el negocio. El negocio no siguió, ¿no? Después de fallecer. Bueno, mi padre ya se jubiló. Y o sea, que lo llevó hasta el final de su vida laboral. Efectivamente. ¿No? Y entonces, bueno, pues yo desde muy temprano, desde muy joven, tuve la inquietud de ser profesor. Me consta, Luego he acabado siendo un burócrata. Eso te iba a decir, luego has terminado siendo inspector, señor. Qué grande que es esa palabra, madre mía. Bueno, Pablo, ha sido un placer hablar contigo. Espero que la próxima vez que hablemos, como tú dices, se recojan los frutos, ¿no?, de todo lo que siembran los profesores, los maestros, que son luego los que están ahí, porque la verdad es que la figura del maestro no siempre está lo valorada que está, ¿no?, o que debería de estar, porque es una figura vital en la vida, claro, que luego recordamos siempre. Por y supuesto. Que nos forja, ¿no? Yo creo que estaba hablando contigo, me venía la imagen del Club de los Poetas Muertos, ¿no? Sí, ese profesor que todos hemos querido tener, pero es que en cierto modo todos hemos tenido un profesor así, ¿no? Efectivamente, todos hemos tenido un profesor que nos ha cautivado y todos hemos tenido un profesor que nos ha disgustado, y eso es inevitable. Eso es inevitable. Y muchas veces no tiene que ver con la propia calidad docente del profesor, sino con cuestiones emocionales, con cuestiones de que conectas más con unos que con otros. Y bien, yo soy perfectamente consciente de que en mis años como profesor he tenido alumnos devotos y he tenido alumnos que... devotos y de vuelta, ¿no? que no han estado cómodos conmigo. ¿Y qué habría querido yo? Claro. ¿Qué habría querido yo? ¿Que todos estuvieran a gusto conmigo? Pues es imposible. ¿Volverás al aula, tú crees? Pues es improbable, pero yo no he desconectado nunca del aula, por lo que te he dicho, que he continuado dando unas clases. Es improbable, pero a la pura y dura, al colegio. Es improbable que yo vuelva a esa posición, improbable.
Pero desde luego si lo hiciera, yo lo entendería como la gran conquista de mi vida, porque eso es lo más difícil que hay en este oficio, ¿eh? Engancharte. Lo más difícil que hay en este oficio es estar en el aula y transmitir los conocimientos con todas esas adversidades de las que se oye hablar día tras día. Bueno, la verdad es que, mira, te voy a hacer un regalo antes de que te marches, una selección de turrones artesanos que hacen aquí en Biar, Heretat de Soler se llama la marca. Te invito a que la pruebes, a que la disfrutes estas Navidades, te acuerdes de nosotros, porque cuando vamos al colegio siempre dicen, es un hueso duro de roer. Sí. Pues aquí seguro que no te va a costar roer estos turrones ni disfrutarlos. Ha sido tan dulce la charla contigo como este presente que te hacemos, y espero, como tú bien decías, que pasen los años y que lleguemos algún día a ver un consenso real en torno a la educación, y sobre todo que no hagan falta inspectores, porque si todo funciona bien, no haría falta inspectores, ¿no? No te quiero dejar sin trabajo, No, por mí no sufras. Pero bueno, ojalá no hicieran falta inspectores, claro, ni policías, ni jueces, ni de Hacienda, ni nada de nada. Pero bueno. Pero esa sociedad está por construir, ¿eh? Bueno, como dice aquel, arrieros somos, que en el camino nos encontraremos. Tú sabes que en el siglo XIX se constituyeron comunas socialistas en algunos sitios de Inglaterra y en Estados Unidos que pretendían una sociedad de iguales y perfectamente armónica. Acabaron a palos. Sí, bueno, es que a veces el estar todos iguales a veces es un poco complicado cuando alguien siempre quiere llevar el poder, ¿no? Como decía Platón, el que llega al poder se corrompe. Gracias, Pablo, por haber estado con nosotros. Ha sido un placer tomar este café y, lo dicho, disfruta de estos dulces y que tu carrera, lo que te reste de carrera, sea tan dulce como hasta ahora. Muchas gracias, muy amable. A vosotros. Intercomarcal Televisió. Per a tu, per a tots.